¿Sí está viendo, estimado visitante? No. Quiero decir que si verdaderamente está usted consciente de lo que está viendo, o por el contrario, solo está pasando sus ojos sin ningún propósito sobre este espacio. Ahora sí tengo su completa atención. ¿Verdad que se siente diferente? Mi historia es, con toda seguridad, la menos importante de las que verá reunidas aquí, pero quiero contarla. ¿Por qué? Porque todos lo hemos hecho, aunque sea una vez. Mi abuelo no dejaba de decirme que coleccionar es un negocio redondo, tanto para la oferta como para la demanda. La primera vende un montón de basura que solo interesa a unas cuantas personas, mientras que la segunda compra esa basura para llenar el vacío que siente todos los días. Todavía recuerdo la primera vez que me sumergí en este mundo estimulante del que no pude salir jamás. Comencé con tazos, después subí de categoría y seguí con álbumes de estampas. En el ocaso de mi niñez, eh, con mucho esfuerzo logré coleccionar monedas, según el año de acuñación, el brillo y no sé cuántos criterios me había inventado. Pronto me di cuenta que nada me llenaba de manera real. Ningún objeto de aquellos podía alimentar ese vacío que había descubierto gracias a mi abuelo. Desesperado, encontré un inexplicable placer en atesorar mis propias desgracias. Cuando mis papás discutían hasta el hartazgo, por ejemplo, yo capturaba ese momento y lo coleccionaba. Organizaba mis infortunios por nivel de dolor, desde un golpe en el meñique del pie hasta una cita en el dentista, desde una mirada lasciva en el camión hasta los ojos decepcionados de mi madre. Me sentía satisfecho. La obsesión me arrastró hacia nuevos límites. Un día, que a veces maldigo y otras agradezco, decidí que si pudiera coleccionar las desventuras de otros individuos, lograría un doble favor. Por un lado, seguiría alimentando mi vacío, y por otro, aliviaría la pena de muchos. Convencido de este proyecto benefactor, puse manos a la obra y me arrojé al mundo. Encontré infortunios manifiestos en el arte, en pinturas que plasmaban instantes de dolor y esperanza, en esculturas que aún sin tener corazón representaban latidos de lucha y resistencia, en documentos que me narraban la historia de una humanidad desdichada. También encontré desgracias variadas, pues muchas se hallan en algo tan normal como el día con día. Seguramente las has vivido. Se me fue la vida coleccionando infortunios. Ellos me han acompañado todos estos años y han llenado mi vacío. Ahora decido donarlos a la administración de este museo porque sencillamente ya no puedo tenerlos. Necesito desprenderme de ellos para avanzar, aunque eso signifique seguir encontrando más y más. Estimado visitante, confío en que ellos le darán un espacio seguro y que usted podrá acercarse y contemplar la vastedad de la desventura humana. Si usted, en su experiencia, tiene nuevos infortunios que le gustaría agregar, por favor pónganse en contacto con la administración. ¿Ahora entiende por qué le pedí que viera? Cada una de estas historias encierra un pedacito de vida y lo menos que podemos hacer es escuchar o ver, por mero respeto, por mera compasión. Bienvenido al Museo de los Infortunios. Muy buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas a este Museo de los Infortunios. Yo soy Lictro Conis y me enorgullezco de ser uno de los primeros visitantes de este museo. Y como lo acaba de decir Francisco Carrillo, el director del museo, el curador de todas sus salas, el cajero de su tienda, el administrador, el conserje, todos los papeles de este museo. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes esta noche la inauguración oficial aquí en Teatro Apeiron del Museo de los Infortunios. Estamos ante un libro que pues se titula así, Museo de los Infortunios, y es una cosa paradójica, ¿no? Yo lo primero que me pregunto siempre ¿es un libro con forma de museo o es un museo en forma de libro? Y aunque Francisco me lo ha contestado ya alguna vez, yo le vuelvo a hacer la pregunta para que nos lo cuentes a todos y para preguntarte además, ¿cómo surgió esto? ¿Cuándo tienen sus inicios? A veces pensamos que los libros se escriben en una sentada, en unos cuantos días, semanas, meses tal vez, pues es un proyecto que tiene orígenes desde hace mucho tiempo. Entonces me encantaría que nos contaras a todos cómo fue que llegaste a lo que hoy es este libro, El Museo de los Infortunios. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Es verdaderamente un sueño hecho realidad poder ver este espacio lleno. Eh, la verdad que
Es una pregunta bien difícil, a veces contesto una y a veces otra, la verdad. Es un museo con forma de libro. La intención es que en este libro ustedes van a encontrar diversos cuentos. Algunos de ellos tienen que ver con pinturas, otros tienen que ver con esculturas, otros más tienen que ver con documentos históricos, unos más son miscelánea de un montón de cosas, de pensamientos, de ideas. Y pues digamos que sí, es un libro con forma de museo. Eh, con respecto a cómo surgió en la pandemia, todos teníamos mucho tiempo libre y pues yo tenía, digamos que las opciones entre seguirme aburriendo en clases en línea en la universidad o ponerme a hacer como algo al respecto y así surgió mi gran emoción de ponerme a escribir, o sea, por primera vez y lancé algunos cuentitos, los mandaba yo a concursos según muy seguro de que algo mejor, algo, pero nada pasó a partir de ellos. Pero al final de cuentas me percaté de dos cosas. La primera, que estos cuentos tenían que ver, los primeros cuentos de ese entonces museo que estaba surgiendo, la primera tenía que ver que todos los museos tenían alguna desgracia o trataban de alguna desventura o de algún infortunio o demás cosas. La segunda cosa que me di cuenta es que directa o indirectamente estaban relacionados con piezas de museo. Entonces había cuentos que trataban sobre pinturas o sobre documentos Oh. y digamos que quise llevar esto a otro nivel y dije, bueno, ¿cuál sería la posibilidad de poder armar un libro que tenga salas y que tenga cuentos que tengan que ver con museo? Y lo fui armando a partir de quizá el 2021, tal vez, y se terminó afortunadamente sin bajas el año pasado. Y así fue como surgió esta idea que pues estoy muy contento que la escuchen, que algunos de ustedes ya la estén leyendo y eso, básicamente. Creo que ya desde ahí es paradójico, ¿no? Cuando uno lo mandan en la escuela, sea primaria, secundaria, prepa, al Museo de Antropología, por ejemplo, uno está preparado para ver cosas que se supone que son muy emocionantes, ¿no? O cuando ya por voluntad propia va al Museo Nacional de Arte y dices que voy a ver la exposición de José María Velasco, por ejemplo. Pero raro es el visitante que dice, uy, ¿con qué ganas me desperté hoy de ir a un museo de los infortunios? ¿Por qué coleccionar momentos tristes, trágicos? O sea, creo que ahí, digamos, lo que más significa para mí es que la tristeza, al ser una emoción, Ujú. también puede resultar muy bonita. O sea, así como la alegría, o como el enojo, o como la frustración, o como el miedo tiene una función en el ser humano y la tristeza para mí tiene la función justamente de recordarnos, como alguna vez escuché, que en algún momento fuimos felices. Entonces, la tristeza, si nosotros fuéramos felices todo el tiempo, en algún momento podría llegar a ser bastante estático. Y creo que lo verdaderamente valioso es poder sentir todo a flor de piel, la emoción, la tristeza, el amor, el afecto, digamos que, pues así lapidariamente, de manera muy bonita, con intensidad, con pasión. Y también es cierto que en el mundo en el que vivimos siempre nos están obligando a consumir cosas felices. Todas las películas que vemos, o por lo menos la gran mayoría, tienen o un final emotivo, o un final feliz, o un final que por lo menos apela a cierto componente de esperanza. Y a veces es necesario decir, pues no, a veces basta con decir que una cosa termina triste porque así es la vida. A veces la vida termina en cosas tristes y está bien decirlo y dejar de aferrarnos a que todo el tiempo todo el mundo va a ser feliz. Creo que eso es parte justamente de la diversidad de emociones que tenemos como seres humanos. Y Fran, nos hablabas de que fueron surgiendo algunos textos, digamos, aislados, y de pronto te diste cuenta de que habían coincidencias y pensaste ya en hacer un proyecto, un libro entero. Eh, ¿Cuántos textos llevabas para ese momento para decir, sí, sí, aquí puede salir algo? Y también, como segunda pregunta, ¿cómo decidiste de qué manera estructurar este libro? Es decir, en este momento tiene una sala dedicada a pinturas, otra a esculturas, una más a documentos históricos y una exposición temporal. ¿Cuándo dijiste, estas cuatro tienen que ser las que conformen el museo? Pues para mí siempre ha sido muy fácil como... es mucho más fácil para mí escribir de forma estructurada que de forma improvisada. O sea, una vez que tengo la estructura y tengo así como, bueno, va a tratar sobre museos y va a haber cuentos aquí, cuentos sobre esculturas, cuentos sobre pinturas. Para mí es mucho más fácil escribir diciendo, tengo que relacionarlo con una pintura, a decir, tengo libre albedrío para escribir lo que se me pegue la gana, es mucho más complicado.
Por un lado es eso. ¿Cuándo lo decidí? Cuando me di cuenta que tenía por lo menos 2 cuentos de cada sala. Okay. Cuando tenía 2 cuentos que hablaban sobre pinturas, 2 cuentos que podía a lo mejor meter en esculturas, aunque sea un poquitito forzado, 2 cuentos que tuvieran que ver con archivo histórico debido a la naturaleza de nuestra profesión. Sí. Ahí me di cuenta que este museo sí podía tener forma y lo que siguió fue intentar equilibrar el número de historias, o no de historias, más bien de páginas, que fueran cierto número de páginas por cada una de las salas para que no se sintiera más cargado una y más cargado otra. Entonces, en cierto momento, sí me tocó jugar un poco con las historias de ponerla aquí o pasarla allá o cambiar un poco el protagonista para que encajara en las pinturas. Entonces, creo que en general fue un intento que fue tomando forma con el paso del tiempo. Decías hace un momento nuestra profesión. Mucha gente aquí te conoce, por supuesto, y sabe qué estudiaste, durante cuánto tiempo, en qué magna institución además, pero para los que no, Fran es historiador, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, titulado el año pasado, hay que decirlo, muy importante, y a mí me gustaría preguntar por ¿qué hay del Francisco historiador en este proyecto que pareciera de un Francisco escritor? ¿Cómo se llevan estas dos personalidades? ¿De qué manera convivieron al momento de escribir el libro? ¿Y por qué incluso pensaste en un archivo histórico dentro del Museo de los Infortunios? Pues creo, esa es una pregunta que me gusta mucho porque, o sea, cuando comencé a idear esto y cuando se publicó y cuando le pude contar a la gente que esto existía, muchas personas me empezaron a preguntar que el nombre, el Museo de los Infortunios, muchas personas me empezaron a preguntar si todos los cuentos, también porque me conocen, pues tenían que ver con historia o estaban ambientados en alguna época histórica del pasado, del siglo XIX y así. Y en realidad, no, en realidad sí hay muchos cuentos que están ambientados en algún momento histórico o que utilizo referencias históricas porque pues ya sería mucho que estudiando historia no lo hiciera, pero... Reprobado, vuelves a estudiar todo. Pero creo que digamos que ahí el punto estuvo también en hablar mucho del presente y en hablar mucho de lo que lo que nos convive día con día. Entonces, ¿qué hay de aquí del Francisco historiador? Creo que en la carrera yo me hice muy meticuloso a la hora de escribir desde ensayos, artículos académicos, lo que sea, porque así nos obliga a la profesión. ¿Y qué se quedó? ¿Y qué se quedó en este libro? Se quedó el proceso de investigación. La creatividad, digamos que le fue haciendo menos pesada digamos que la tarea al lector, pero sí, si yo escribo, por ejemplo, de una pintura impresionista en el siglo XIX, a pesar de que no es mi área de especialidad, intento clavarme, investigar, que todo sea fundamentado, que te creas que eso sí pasó para que justo jugar con la realidad de la ficción te sea también a ti muy divertido, no solamente a mí que lo escribí, porque yo me la pasé increíble escribiendo, sino también a ti que lo leerás o que lo estás leyendo, que a pesar de que te pueda parecer entretenido, curioso, chusco, sí termine habiendo un proceso de investigación de fondo. Y eso se quedó de la carrera y además de las referencias históricas y uno que otro personaje, la verdad que lo que más se quedó fue el poder ser riguroso a la hora de investigar y de dar una respuesta a un cuento. Fran, Francisco además hizo un trabajo aquí espléndido porque cada una de las salas, bueno, 2 de las 4 salas, tienen una introducción, así como cuando nosotros visitamos un museo, sea cual sea, al principio de cada sala hay una cédula grande, quienes saben mucho más de museos nos puedan decir, hay veces que están delimitadas 200 palabras máximo, ¿no? Para que el visitante no tenga demasiada información y pueda disfrutar la visita. Pues Francisco se dio la tarea de pedir a varios de quienes aceptaron 2 al final, tener una participación en este libro. Y yo me di a la tarea, me permití hacerlo, de decirle a cada uno que ya presentamos el libro. Y Mariana Shiyum, que tiene la segunda sala, eh, me pidió hacerte una pregunta para contestarla para todos, que es, ¿cómo fue casi siempre los académicos en general tienen la dificultad de hablar para todos públicos, ¿no? ¿Cómo fue para el Francisco Carrillo, historiador, conviviendo con el Francisco Carrillo, escritor, hablar de un museo, pero hablar, digamos, en castellano, simple, ¿no? Para que todos no solo entendiéramos lo que hay en un museo, sino que lo disfrutáramos. Creo que a pesar de que mi profesión ha pasado mucho por la historia, nunca he sido como
de profesión un restaurador, un museógrafo nato. Nunca he estado muy metido en ese mundo, entonces tal vez el desprenderme de ese mundo técnico, de cédulas y demás, fue en un principio bastante sencillo. Más bien lo que me costó es que en algunos escritos, en algunos cuentos, digamos que los personajes hablaban convenientemente muy rebuscado y similar entre ellos, entonces más bien el reto fue hacer que los personajes cambiaran el tono, o cambiaran la voz, o cambiaran el pasado que tienen en común para que no fueran a responder lo mismo si se les preguntaba algo. Claro. Creo que ese fue el punto. Y hablando de las cédulas, inicialmente, porque pues este es el primer libro que escribo, digamos, en mi cuenta completamente, las cédulas yo dije, bueno, una hoja de Word por cédula, ya está. O sea, no más de una hoja de Word. Evidentemente, pues eso se ajusta al momento de hacer la maquetación, todo el proceso editorial. Entonces, pues, pudo haber salido una y media, un cachito de página, pero inicialmente la idea era no pasarme de una página para poder presentar la sala y a todos los cuentos que la integran. El segundo colaborador que tenemos, bueno, que tienes en el libro, Frederick Dangward, tenía una pregunta también al respecto, porque quizá una de las grandes diferencias entre los distintos tipos de artes que tenemos son, por un lado tenemos la pintura, la escultura que captan un momento, y la narrativa que intenta contar todo lo que vino antes de ese momento y después de ese momento, ¿no? Entonces, tú en el museo tienes una sala de escultura, una sala de pintura. ¿Cómo fue pensar en momentos que están retratados en una pintura o en una escultura para tú hacer todo lo que hay alrededor de esos momentos? Bueno, tuvo un doble proceso. El primero es cuando la pintura yo la pensaba antes de la escultura. Uh-huh. A ver, yo no sé pintar, no sé, dibujo palitos y bolitas máximo, a lo mucho. Los días que despiertas inspirado. Exacto, sí, los días que me va bien, ¿no? Pero pues sí puedo imaginar cómo pudo hacer una pintura, recreándola en un paisaje, intentar imaginar cómo puede formarse. Y cuando la pintura estaba hecha, había que ponerle una historia. Ese fue el primer proceso. Así salió, por ejemplo, el cuento de Laia Bragfeld, que es un ensayo sobre un personaje que aparentemente vivió en Francia hace un tiempo. Y la otra venía cuando el cuento salía por sí mismo y cuando ya el museo estaba armado, cómo podía vincular eso con algún retrato gráfico, con algún dibujo, con alguna pintura, con algún boceto. Ese fue el otro proceso. Una vez que ya tenía el cuento, sin que pareciera forzado, intentar adecuarlo nada más para que pudiera entrar dentro de la sala y no quedara afuera, o no quedara desperdigado, no quedara entre otras salas, digamos que perdido, sino enfocarlo. Fue como, dependiendo del cuento, un doble proceso. Pintura, cuento o cuento, pintura. Ok. Para que todo lo que estamos conversando, Francisco y yo, para ustedes quede un poco más aterrizado y no tan abstracto, hay un cuento que se titula, son siglas, SNLIYC. Quisiera que me ayudaran a adivinar de qué se trata. Las dos primeras letras son Sindicato Nacional, y les pregunto a ustedes qué será la LYC. Pista, este sindicato tiene su sede en México, es creado en México, solo podría estar en México tal vez. Es el Sindicato Nacional de Ladrones y Carteristas. Fran, ¿por qué no nos cuentas un poco de la escultura que hay aquí y un poco de la historia para que entendamos cómo se relaciona escultura con la narración? Sí, bueno, este cuento fue de los primeritos que escribí. Su idea era básicamente que en un inicio fuera como un cuento que tuviera como protagonista un sindicato nacional que en este país pudiera crearse para favorecer los derechos de los ladrones, los derechos humanos que pueden tener los ladrones. Sin embargo, ese fue uno de los cuentos que se crearon independientemente de antes de que el museo existiera, y ya posteriormente cuando el museo se formó, cómo podríamos adecuar este cuento a una escultura. Entonces, al final de cuentas, utilizando la retórica que utilizan muchos políticos, no solo en este país, sino en muchos, sí, aquí pasa, sí. Nunca lo he escuchado, nunca. Digamos que ahí lo que hice fue crear una escultura que representara al gobierno en ese momento, utilizando esa retórica. Entonces, por ejemplo, la escultura en ese momento se llama el Monumento al Pueblo Valiente, que es justamente una ironía completa a crear un sindicato de ladrones a partir de un monumento al pueblo que por sí mismo es
es valiente. Entonces, ese fue uno de los casos con respecto a las esculturas. En un México muy hipotético, ¿no? Sí, sí. Muy hipotético. Y sin embargo, a pesar de que hay textos muy enraizados en nuestro país, hay otros que se van lejos en el tiempo e incluso también territorialmente. Tienes, por ejemplo, Sapere Aude, que se desarrolla en la Francia de los 1700. ¿Nos cuentas un poco? Sí, bueno, Sapere Aude está inspirado en la Revolución Francesa, en cómo pues digamos que un noble, o más bien el hijo de un noble, eh, está encerrado en su castillo, en su mundo, en su burbuja, de manera real y de manera figurada, está encerrado, no sabe nada del exterior, le cuentan puras pestes de lo que son los revolucionarios, y él se da la tarea de averiguar qué es la revolución a partir de lecturas que le pasan de manera súper clandestina para que él se dé cuenta de lo que es la revolución y él pueda tomar una decisión. Se enfrenta a la verdadera realidad donde en la revolución él es descendiente de todo lo que está mal en la Francia del siglo XVIII. Entonces, esa es la idea y cómo se va confrontando a la persona que lo tiene encerrada, que para colmo es su padre, cómo lo encierra y cómo digamos que lo confronta a partir de lecturas, por ejemplo, de las luces, del propio siglo de las luces, y cómo, digamos que toma una decisión al respecto al final del cuento. A mí algo que me gusta mucho del libro de Francisco, del Museo de los Infortunios, es esa mirada que tiene sobre la historia, pero desde la perspectiva que no solemos conocer. Porque todos leímos, aunque fuera en la secundaria, en el libro de texto, que bueno, la Revolución Francesa había sido extraordinaria. Bueno, leímos la versión de los que terminaron venciendo en esa revolución, ¿no? Pero Francisco aquí nos pone la versión de un noble que es de estos afectados, por un lado, por esos principios de la ilustración y después ya por la revolución, ¿no? Eh, Como historiador, como escritor, ¿qué te lleva a buscar esas otras versiones o eso que no se ha contado tanto? A mí me gusta mucho, o sea, es como una influencia como muy general. Yo, por más pretencioso payasos, saben que no es así, que suene, pues mi autor favorito es Jorge Luis Borges. A mí me encanta, es algo que, o sea, yo disfruto mucho su lectura. eh, y él tiene un cuento que se llama Tres versiones de Judas, en el cual da otras versiones de lo que pudo haber sido Judas Iscariote en la Biblia. Es decir, Judas como un salvador, por ejemplo, que fue tanta su humildad que decidió pasar a la historia como el traidor, con tal de que Cristo, digamos que pasara como el héroe. Es darle la vuelta, es ver al villano o ver al desgraciado como pues, probablemente como un verdadero héroe que está detrás de todo esto, ¿no? Entonces, cuando lo leí me voló la cabeza. Y Borges tiene, por ejemplo, en La Casa de Asterión, también tiene otro cuento donde le da la vuelta a este mito griego y pone al Minotauro como una especie tierna que se enfrenta a una realidad donde él va a morir, aunque él no le está haciendo daño a nadie, él está encerrado. Sí. ¿No? Entonces, a partir de esto dije, pues, ¿cuál es la posibilidad de girar un poco la versión y poderle darle voz a las personas que no tienen tanta voz en la historia o en nuestro presente también mismo? O sea, los personajes del Museo de los Infortunios pueden ser desde gente común que viaja a otro país y se encuentra desgracias, o el noble de la Francia del siglo XVIII, o un monstruo que se encarga de problematizar su propio presente porque ya nadie se asusta con él, entonces intenta ver cómo hacer para asustar. Entonces son ideas que están inspiradas a partir del darle el giro a las historias, que a mí me parece muy, muy valioso poder encontrar la otra mirada siempre. Aprovecho la mención que ha hecho de ese tal Jorge Luis Borges para hablarles sobre otro aspecto que me gusta mucho del libro de Fran, para que ahora desarrolles un poco, que es que así como Borges en muchos textos juega con nosotros, diluyendo un poco de verdad en un poco de ficción y un poco de ficción en un poco de verdad, así también hay textos del Museo de los Infortunios en donde Francisco nos cuenta 99% cosas históricas, comprobadas casi, y un 1% de ficción. Pero como todo lo demás ha sido tan extraordinario y le hemos creído todo porque está muy sustentado, pues también nos creemos ese 1%. Entonces, en el Museo de los Infortunios, así como en casi cualquier museo, una de las sorpresas es que los baños están hasta el final de la exposición, así que uno se tiene que aventar todas las piezas para llegar ahí cuando tiene urgencia. En el Museo de los Infortunios de Francisco también tenemos la sorpresa de que hay textos que nos creeremos toditos
y quizás solo haya un detalle que nos haga preguntarnos algo y decir, ¿será esto cierto? Ir a Google, buscar y darnos cuenta de que nos timó, de que nos vio la cara completita. Eh, Creo que eso siempre habla de un aspecto lúdico y a veces hay quien entiende la literatura como algo muy serio, muy pensado y estructurado, pero ¿por qué no nos cuentas de tú como autor qué piensas de el juego en la literatura? Justo cuando comencé a escribir siendo historiador, uno de mis principales como problemas fue que siempre tenía que contar cosas que sí pasaron. O sea, siempre tenía que estar Qué diciendo aburrido. esto sí pasó y sustentarlo y buscar la fuente y si no estoy completamente seguro de que eso sucedió, no lo puedo meter porque me afronto pues ahora sí que a la calumnia, ¿no? Sí. Y la literatura permite que la historia invente. Y cuando yo invento, no trato de hacer pasar algo por pura verdad y que te lo creas y que sea, y que no sé, ese pintor sea tu pintor favorito, aunque yo me lo inventé. No, yo trato de jugar, de mezclar la realidad, que sí pasó, con todo el rigor que ya les dije de la investigación, pero jugando un poco con, bueno, y si en esto que sí pasó pudo haber existido esta otra cosa, este otro personaje, este glitch que le dio la vuelta a todo. Finalmente, como historiador, uno no puede hacer eso porque se enfrenta justo, les digo, a la calumnia, ¿no? Pero como escritor de literatura, uno puede inventar todo lo que quiera y eso es fascinante. Y muchas veces un cuento te puede dar muchísima más verdad de lo que sucedió realmente que un libro de historia sustentado. O sea, la, Fuertes la situación, declaraciones. la situación te puede dar mucho, aunque Sí. esté inventada, siempre y cuando esté bien argumentada históricamente. Y como historiador a veces me aburría escribiendo artículos, pero como escritor me la paso muy bien inventando y creando y si, o sea, yo me la paso muy bien escribiendo y la intención es que quien me lea se la pase muy bien leyendo, aunque se sienta confundido, aunque haya algún personaje que no sepa si es verdad o ficción, aunque tenga que buscarlo en Google y se dé después cuenta que no existe o que es una persona en Facebook con 2 amigos nada más. O sea, esas son las posibilidades que te puede permitir la literatura, inventar y jugar todo el tiempo y divertirte haciéndolo, tanto leyendo como escribiendo. Em, Ahora bien, escribir un texto es el trabajo de un autor y uno se siente muy contento cuando termina, tiene ya el manuscrito en Word, ha pasado tanto tiempo escribiendo, corrigiendo, pero llega el momento de convertir el texto en un libro, en un objeto físico como el que tenemos ahora nosotros. ¿Cómo fue el proceso de edición? La verdad, yo estoy agradecido con la edición porque eh, fue mucho más rápida que en otros procesos, eso debo decirlo. Fue un proceso en donde se maquetó, las correcciones de estilo sucedieron pues a una velocidad que yo agradezco bastante, porque luego eso es que, por ejemplo, yo quería y soñaba y anhelaba con que mi libro saliera para finales de abril para poderlo presentar en la Feria Nacional de León. Y hablé y pregunté posibilidades y me comprometí y demás. Y los correctores de estilo, aquí está uno presente de hecho, y Alexis también de Nocturlabio, la editora también está presente, Scarlett. Eh, la verdad creo que fue un trabajo de mucha talacha, de mucho trabajo, de tomar decisiones rápidas, pero que finalmente dieron un gran fruto. Y yo nunca había participado en un proceso editorial a este nivel, con este proceso, con este trabajo, y el poder justamente sentir que las cosas iban a buen puerto y que se te culminaron, por lo menos como las imaginé en un inicio, pues para mí es estar del otro lado, ¿no? Creo que eso es pues una gran ventaja y yo me siento también muy agradecido por el producto final, con los correctores, con la ilustradora Eri, que no pudo acompañarnos, pero que es fantástica, con la editorial, con todas las personas que lo aceptaron en su momento. Digamos que es bastante agradable pensar en eso. También quería preguntarte sobre eso, sobre la ilustración. Tenemos, por supuesto, la ilustración de portada, pero otras tantas dentro del propio libro, algunas que son muy gráficas con algunos de sus personajes y otras que dan para imaginar bastante. ¿Cómo fue también eso? ¿Tú proponías? ¿Erika, la ilustradora, proponía? ¿Cómo fue? Eh, yo estaba seguro de que un museo, así como se debe hacer, no podía, digamos que, quedarse sin los objetos del museo. O sea, yo podía inventar cuentos que fueran muy buenos o regulares o lo que sea, pero finalmente si no se le ponía algo visual
al cuento, no se podía imaginar tan cercana la pieza. Entonces, la verdad que ahí el trabajo de ilustración fue maravilloso porque cada una de las historias tiene por sí misma su propia ilustración, su propio objeto de museo. Creo que eso es un valor agregado muy importante porque no solo lo imaginas, sino que antes o después del cuento tú puedes ver la ilustración, ver la pieza y decir, ah, bueno, así era La montaña en el cielo de Laia Bragfeld, o así era Eduardo Miño, y te lo puedes imaginar y lo puedes llevar a otros escenarios, ¿no? Cada sala también está, digamos que, desarrollada en unos colores que, bueno, ahí yo lo sugerí, inspirados justamente en que fuera, al ser de los infortunios, pues que fuera sobrio, que fuera somero, que tuviera matices un poco más oscuros, y esa fue la intención, y la portada también estoy muy contento con cómo se logró el gabinete, y pues en realidad el proceso de ilustración me gustó, quedé muy satisfecho con la gran mayoría de las ilustraciones, fueron muy buenas, representaron el objeto que yo me estaba imaginando, porque al leer el cuento o al escribir el cuento yo me imaginaba cierto objeto y lo tenía, pero que haya una persona que le ponga colores a ese objeto que yo me imaginé, aún sin yo decirle mucho, leyendo el cuento nada más, pues para mí fue una experiencia pues bastante importante. Fran, hay además una parte del museo que es la exposición temporal titulada Momentos, muy distinta a las anteriores y a la que sigue todavía, en donde comienzas por decir que hay cosas para las que el minuto o el segundo no es una expresión de tiempo adecuada. ¿Nos puedes contar un poco más de eso y hablarnos de los textos que integran la sección? Sí, claro. Una vez que creé los cuentos y que los organicé, eh, se me sugirió la idea de ponerle nombre a las salas, no solamente ponerle pinacoteca y ya está, ¿no? Sino ponerle un nombre para que formara parte. Y escogí nombres que tienen que ver con formas en las cuales medimos el tiempo. Algunas salas se llaman instantes, otras se llaman momentos, otras se llaman episodios, de más largo al más corto, por así decirlo. Y momentos, justamente, hay veces en las que un momento no te puede, hay veces en las que un minuto no te puede alcanzar a medir todo lo que viviste. Es mejor describirlo por momentos. Un minuto a lo mejor se te pasa muy rápido cuando estás, por ejemplo, con tu pareja, pero se te pasa muy lento cuando estás trabajando. Y es el mismo minuto, ¿no? Y vale igual, vale 60 segundos. Entonces, ¿por qué no mejor pensar que en lugar de contar en minutos nuestra vida, la podemos contar en momentos? Porque son los momentos los que le dan luz a la vida, los momentos buenos, los momentos malos. Y un momento puede durar muchísimo o puede durar muy poco, pero tú tienes la posibilidad de que dure lo que tú quieres que puede perdurar y justamente el jugar con todo el tiempo en este libro es importantísimo, todo el tiempo se habla del tiempo, de la memoria, entonces es bastante relevante el poder hablar del tiempo, también pues, para un historiador, ¿no? Que es su El tiempo materia histórico. prima. Ahora que has dicho una palabra clave, que fue pareja, yo quisiera preguntarte, así como todos te ven, además de barba, bien vestido, seguro que piensan que eres un Jorge Luis Borges escribiendo en su escritorio, muy serio todos los días, a pesar que ya nos has dicho que hay un elemento lúdico. Eh, pero yo voy por el Francisco Carrillo Alfaro más humano. ¿Hay algún texto, creo que son varios en realidad, y la dedicatoria de ciertos de ellos lo constata, que hayas escrito a partir de la historia de alguien cercano a ti o que hayas escrito queriendo dedicárselo a alguien, pensando en esa persona? Sí, a ver, yo tengo dos, así que pienso rápido. El primero se llama Los dos Principados, que es uno de los pocos cuentos que no tiene como final un infortunio para los que les gusten aquí los finales más alegres. Eh, los dos Principados están inspirados en dos hermanos que libran una cruenta batalla todos los días. Y ese cuento está inspirado, por supuesto, que en mi vida con mi hermano, que aquí está presente, con Emilio, y también está dedicado a mi mamá, que también aquí está presente, y gracias por estar aquí, Ma. Y ese es uno que se me ocurre. Hay otro que se llama Oncenio, que está inspirado en la vida que vivió mi papá, o que vive mi papá, con su hermano, y un poco algunas, digamos que aventuras que tuvieron y un poco los sentimientos que tiene ahora mi papá con respecto a su hermano. Claro. Y también, curiosamente, uno más que se me ocurre es una pequeña minificción que se llama Primera Vez, que está inspirada en Moni, mi novia que está aquí presente, te amo. Y justo
este es el Museo de los Infortunios. Todos los finales, o la mayoría, son finales tristes, o finales desventurados, o finales de todo tipo tristes, en pocas palabras. Y cuando le mostré a Moni mi idea, y le dije, mira, este es el libro de los cuentos de infortunios, ¿verdad? Ella, lo primero que me dijo antes, inclusive antes de felicitarme, me dijo, ¿y por qué todos los finales son tristes? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué vives la vida tan triste? Y entonces, ahora sí, antes de felicitarme, lo que hizo fue hacerme prometer que por lo menos un cuento o una minificción iba a tener algún final bonito, o algún final feliz, o algún final con luz, o con un color, o colores más cálidos. Y así fue como surgió primera vez, que fue uno de los últimos textos que metí a la colección, un poco por presión. A pesar de todo, yo debo decir, en casi cualquier curso de escritura, le dicen a los alumnos que la felicidad nunca ha creado buenas historias, que uno quiere buscar qué pasó y cómo sufrió ¿no? Y sin embargo, yo sí compraría este libro tan solo por ese que termina bien, ¿eh? Digo, o sea, todos los demás son extraordinarios, pero ese hace que bueno, no se venden por separado, así que... Estamos en la recta final de la presentación, todavía nos queda una actuación estelar y una pregunta más, entonces para que vayan planeando sus comentarios, sus felicitaciones, sus preguntas para el director, para el curador, para el cajero de la tienda, para Francisco que hoy es todos los papeles. Yo quisiera preguntarte por las dificultades que enfrenta el escritor. Aquí alcanzo a distinguir algunas caras que también escriben y que es muy común que cuando comenzamos en ese oficio creamos que a Rulfo le salió así del alma directamente. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, así a la primera, ¿no? Y no, a veces los libros tardan mucho tiempo en salir, los corregimos, los corregimos. ¿Hubo algún texto que tú pensaras para el libro y nunca se diera, o un texto que cambiara muchísimo en su versión final ya aquí, o que te costara particular trabajo? A ver, uno que nunca vio la luz, porque de hecho nunca lo terminé, porque terminé frustrado, fue cuando yo pensé este libro, quería que se llamara El Museo, así, sequito, solito. Y después recuerdo que estaba en una feria No de, habría venido tanta gente si seguramente, fue solo porque recuerdo que estaba yo en una feria de libros de compraventa, de libros usados, y yo estaba como ahí buscando, husmeando libros, a ver si encontraba alguna joya ahí hundida. una joya robada. Una joya robada. Y entonces recuerdo que cuando estaba escarbando entre libros dije, chale, si algún día mi libro acaba aquí y alguien lee el título como El Museo, nadie va a agarrar, o sea, ni siquiera lo van a abrir, pues qué aburrido, ¿no? Ni siquiera van a saber de qué trata. Entonces yo quería ponerle el museo de algo y no sabía qué. Entonces un poco jugando, primero intenté jugar con mi apellido y dije, bueno, se va a llamar el Museo del Faro, por arriba al faro, no hay que ser un genio. Una creatividad. Y entonces yo dije, bueno, tiene que haber un cuento que se llame El Museo del Faro y que está ambientado en un faro. Y varias, o sea, lo intenté como 7 veces, intenté que pasara por el terror, intenté que pasara por lo curioso, por lo irónico, fracasó olímpicamente en todas las formas y nunca vio la luz, y probablemente nunca vea la luz porque ya marté de escribirlo y no se dio y no se va a dar. Y particularmente un cuento que está aquí que me costó muchísimo trabajo, así que cuando llegues a ese punto pon especial cariño porque me tardé, fue Sapere Aude, que inicialmente se escribió para un blog que se llama Filopalabra, y bueno, yo ahí escribí, quedé contento con el resultado, cuando le estaba dando vueltas para meter al museo, no quedaba y no quedaba, el final estaba flojo, los diálogos estaban flojos, la situación estaba floja, todo estaba flojo, y pues al final decidí hacerle varios cambios, incluso de situaciones, incluso del final del propio personaje, y así fue como llegó, incluso no se llamaba así el cuento, y al final le cambié el título, le cambié el nombre, mantuve los personajes, cambié la interacción entre los dos protagonistas, y pues digamos que ya no sé si es el mismo cuento, pero pues por lo menos quedé muy contento con el resultado, quedé satisfecho y dije, bueno, ya no lo voy a volver a leer porque igual le cambio otra cosa, así que mejor ya está ahí.
los textos no se terminan, se abandonan, ¿no? Tal cual. Bueno, tenemos todavía una actuación estelar de este par de actores que tienen ustedes frente en el escenario, que es uno de los cuentos. ¿Quieres introducirlo? Sí, el último cuento del Museo de los Infortunios es en realidad un guión teatral. Se llama El increíble show del hechicero y Lucifero. Está un poco contextualizado en un ventrílocuo que tiene a su marioneta y que después de una vida de puros éxitos, en su gira de despedida llega un momento en que no venden un solo boleto, que ya están obsoletos, que están abandonados, que nadie los pela. Y entonces deciden recrear el momento de su última función, pero aprovechan para, digamos que reprocharse todo lo que no se reprocharon en años de trayectoria. Y aprovechando un poco que estamos en un teatro, en Teatro Apeiron, que nos abrió sus puertas y que qué maravilla estar aquí, pues vamos a aprovechar para leer uno de los pasajes, uno de los capítulos del Hechicero y Lucifer. Para ustedes, público conocedor, comenzaremos. Le invertimos, así que... Francisco hará el papel de... ¿Me pasas el bastón? Voy por el bastón. De el hechicero. Yo seré la marioneta. Perdonarán que no me sienten sus piernas, pero hace mucho calor. No quiso. Bueno. Queridos asistentes, familias adoradas, apreciables niños, sobre todo ustedes, niños, presten atención a esta historia, pues es un ejemplo de éxito para sus esperanzadoras vidas. Edgar Bergen fue el mejor ventríloco que la humanidad haya visto. Nacido entre los bellísimos parajes urbanos de los Grandes Lagos, creció en una familia... Ya, por favor. ¿Por qué todos los humanos son tan nefastos cuando les toca hablar ante el público? Creen que con palabras rebuscadas lograrán impresionar. ¡Ay, sí! Parajes. Siempre buscando sobresalir, aunque sea para ustedes mismos. No, Maguito. ¿Quieres hablar del gran McCarthy y su estúpido hombre? Lo haremos a mi manera. Pongan atención, despreciables, que van a escuchar la mejor historia de superación a la que ninguno de ustedes podrá aspirar. ¿Algo que agregar, hechicero? Nada, Lucy, continúa. Les cuento. Charlie McCarthy nació en una humilde casa de Danville, Illinois. Su padre real, el que lo creó mucho antes de que conociera aquel ventrílocuo de pacotilla al que le daría la gloria, fue el más respetable humano que haya existido. Marionetista de tiempo completo que una buena tarde, con el tronco del pino más fuerte del bosque, le dio forma a su más grande creación. En el momento que McCarthy abrió los ojos, el marionetista supo que nada de lo que hiciera de su vida sería mejor que su último trabajo. Por lo mismo, azorado, tomó la sierra con la que lo fabricó y sin pensarlo la deslizó lentamente por su mano izquierda, dispuesto a cortarse la extremidad que ya no tenía ningún propósito en este mundo. Lucy, en verdad discúlpame por la interrupción, pero en todos estos años te he enseñado que las embusterías y los engaños en nada ayudan a nuestro público, menos uno tan joven como el nuestro. Te doy la oportunidad de que cuentes la historia del muñeco, siempre y cuando no mientas de esa manera. ¿Cómo sabes que lo que cuento es una mentira? Y no me vuelves a decir muñeco. ¿Y tú cómo sabes que así sucedió? El pino más fuerte, la sierra, la mano izquierda. ¿Tienes forma de comprobar todo lo que estás contándonos? Dos cosas, Maguito. La primera, la vida del señor McCarthy es bien conocida por todos nosotros. Para nosotros, él es como tu... ¿Jesucristo? No sé. Él la contaba con tanta elocuencia que es imposible olvidarla. La segunda, si le pidiéramos a los seres de tu tipo que comprobaran todo lo que dicen, estoy seguro de que ya no tendrían nada ni nadie en quien creer. ¿Me vas a dejar continuar? Adelante, Lucifer. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Una vez satisfecho con su acto, el marionetista sabía que Charlie McCarthy merecía una vida de brillo y fama, vida que él jamás iba a poder darle. Fue en ese momento cuando se decidió dar a conocer su obra, poniéndola a la venta en una barata popular que hacen ustedes los humanos afuera de su hogar.
¿cómo le llaman? ¿Dinero en la cochera? Venta de garaje. Eso. Mira si los desenlaces son crueles, que mandaron al mejor títere de la historia con la peor persona que le podría tocar. Ahora sí, Edgar Bergen y Charlie McCarthy estuvieron juntos desde ese momento. Ve cómo se me eriza la piel al recordar esa historia de éxito. Bueno, eso veo, Lucifero, y me imagino que en tu muy literalmente increíble construcción de la narración vas a omitir que si Charlie McCarthy es quien es, se lo debe completamente al señor Bergen, ¿o me equivoco? Tantos años trabajando juntos y apenas me entero de que no conoces la historia. Edgar Bergen hubiera vendido a su propia hija con tal de tener fama. No deberías faltar a la memoria del señor Bergen con algo tan bajo como hablar de su hija. Tú bien sabes lo mucho que sufrió esa niña por el títere que defiendes como si le debieras dinero. Le debo mucho más que tu sucio dinero. Le debo y le debemos que el negocio no haya quebrado hasta ahora. ¿O a poco crees que Edgar supo ventriloquia desde que estaba en los brazos de su madre? Desde pequeño, en lo único que fue profesional fue en la incompetencia. Mal actor, pésimo locutor, ridículo comediante, horroroso cantante. Sus credenciales no lo ayudaban mucho, que digamos, pero fue en aquella venta de garage que encontró lo que necesitaba para sobresalir. Un compañero Te lo sobresaliente. voy a repetir las veces que sea necesario. Profesionalmente podemos debatir del señor Bergen todo lo que quieras, pero de su familia no vas a estar hablando. Su familia nunca le importó, Maguito. Charlie le causaba más orgullo en un show que Candice en toda su carrera como actriz. Insolente. Candy sufría mucha desdicha por la obsesión que Edgar Bergen desarrolló por su títere. Lo sentaba en una silla mientras ellos comían, siempre mirando fijamente a la niña. La obligaba a lavar el plato de Charlie porque decía que debía ser atenta con su hermano mayor. Mira dónde llegó su psicosis. ¿Acaso no ves el daño que ocasionó tu compañero a esa familia? Ten un poco de vergüenza. ¿Mi compañero? ¿Por qué eres tan ciego con los errores de tu especie? Edgar fue quien se obsesionó. Eso no es culpa de nadie más que de él. Nosotros únicamente somos un reflejo de lo que piensan de sí mismos. Ustedes nos crearon por cobardes, porque en lugar de despreciarse, prefirieron crear a alguien que les señalara los vicios que ya conocen. Tienen tanto miedo que ni siquiera se atreven a tenerse rencor y nos crearon para que nosotros se los tengamos. Pues con esto, después de haber escuchado en voz de su autor parte de El Museo de los Infortunios, abrimos para conversar con ustedes, porque creo que lo más bonito siempre de tener a un autor presentando su libro es poder hablar con él. No lo tenemos todos los días aquí en Teatro Apeiron, no todos los días la entrada es gratuita, no todos los días las preguntas son gratuitas, los comentarios y las felicitaciones. Así que nos encantará escucharlos, saber qué piensan sobre el museo, sobre el proceso de Francisco, sobre cómo hacer un texto al libro y demás. ¿Quién comienza? Sí. Nuestro querido y joven Tolkien. Muchas felicidades. Gracias. Primero las felicitaciones. Se me hace muy, muy padre la labor que estás haciendo. Y te digo Tolkien, pues, ¿sabes por qué? ¿No? Porque Tolkien era el autor de El Señor de los Anillos, pero también era historiador, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Vaciaste muchas de la información que es real, ¿no? A una parte de ficción. Y se me hace una labor tánica, ¿no? Y súper confusa, yo creo. Para mí lo sería, porque es despegarte un poco de esta formación, ¿no? Entonces me hace impresionante, no lo acabo de leer. Gracias, ahora tengo las voces en mi cabeza para el cuento. Gracias. Pero también quiero halagar la forma en la que estructuraste un museo. Digo, yo te iba a preguntar justo si habías trabajado en uno, más allá si lo habías visitado, ¿verdad? Pero lo tienes perfectamente claro. Y creo que eso es algo muy laxo, ¿no? Para quien no va tanto, para quien no lo conoce, pensando en que este libro justo puede llegar
literalmente a las manos de alguien que no ha ido a un museo, ¿no? Porque es eso, estás llevando un museo itinerante a cualquier mano, ¿no? Y desde el hecho del plano me hace bastante atractivo porque como historiador has buscado el tiempo y el espacio para estructurar todo, ¿no? Entonces, a fuerza tiene que haber un plano. Sí. Y se me hace muy, muy bonito estar leyendo y no solo estar contrario a otras novelas, sino que uno puede, no sé, estar pensando en el Quijote y ver cómo va entrando, ¿no? El plano. Muchas gracias. Estar en un museo, entrar a la sala, pensarse uno mismo como lector viendo la cédula introductoria, no más de 120 palabras para no, estás viendo la cédula introductoria y después avanzar en la sala con la historia. Se me hace una forma de, si fuera una suerte de visita interactiva, ¿no? Entonces imaginarte después pasando a la siguiente sala con la siguiente. Se me ha sido un trabajo súper bien logrado, muchísimas felicidades. Muchas gracias. No lo he acabado, pero pues nada, eso, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Rápidamente, lo del plano también fue en gran medida gracias a la ayuda editorial que se incorporó. Fue algo que le dieron mucha forma ahí y bueno, pues ya está, es parte del proceso. Y pues ya, muchas gracias. ¿Quién más? De este lado. Sí. Hola, Frank, amigo de letras. Me da muchísimo gusto el poder estar aquí contigo. Que te aprecia, que te quiere y que te admira sobre todo, ¿no? Yo estoy muy emocionado, desde la voz, pero, y me esperaba porque yo vi cómo nacieron muchos de estos cuentos, ¿sabes? Pude contemplar cómo muchos nacieron, cómo muchos se transformaron, ¿sabes? A lo largo de todos estos años que nos hemos podido compartir nuestros textos. Y para mí fue como ver crecer, literal, el museo. Yo vi cuando pusiste esa primera piedra y fui viendo cómo los pilares se fueron construyendo y cómo se fueron poniendo las bases y cómo los cuadros se fueron puliendo hasta ahora que estamos cortando listón rojo, ¿no? Y justo, muchas veces hemos tenido esas conversaciones de nuestros textos, de qué está bien, qué está mal, qué puede mejorar y demás. Y bueno, mi pregunta va más si tuvieras la oportunidad de hablar con alguno de tus personajes, tal como tú y yo lo hacemos, ¿con quién te permitirías tener este encuentro de 1 hora o de 2, el tiempo que tengas disponible, ahí en las churrerías? A ver, primero que nada, muchas gracias. Es cierto que tuviste mucha parte de lo que empezó el museo. Para quienes no estén tan familiarizados con cómo funciona un proceso editorial, gracias a un amigo y guía, también sé que cuando presentas el manuscrito es preferible que se lo entregues a lectores de prueba para que lo lean y te den sus opiniones antes de que salga siquiera maquetación. Primer acercamiento, ¿no? Entonces, pues yo quiero agradecer mucho a los lectores prueba, que fueron Mayra, que me parece que no nos pudo acompañar, que fue el doctor Germán Troconis, que fue también Diego, justamente uno de los lectores prueba, también Mar, que por ahí debe estar, no sé, no veo muy bien desde aquí. Gracias, Mar. Y pues nada, es eso, realmente muchas gracias también porque formaron parte del proceso, aprovecho el espacio. Y ahora sí, si tuviera que hablar con alguno de mis personajes o si pudiera hablar con alguno de ellos, ¿cuál sería? Pues indiscutiblemente Eduardo Miño, porque para mí él fue muy, muy ejemplar en su vida. Él dio la vida por una causa que él defendía a rajatabla. Ahí sí no hay, bueno, no hay mucho que ir entre realidad y ficción. Eduardo Miño existió, ya sabrán más de su historia cuando lo lean. Podría hablar con él y podría preguntarle 1000 cosas y probablemente 2 horas no alcanzarían para hablar con Eduardo Miño. ¿Quién más? Sí. Bueno, pues yo tener tu libro, tu sueño en las manos. Yo las preguntas te las hago en la casa. Como él decía, y si te dice que es real, esto tú lo escribiste o esto sí lo investigaste. No me he dado la tarea de entrar a Bonnie, la verdad. Yo tengo ahí, yo te pregunto. Entonces, pues muchísimas
no me animé a felicitarte, pero sabes que te amo. Te No, felicito mucho. muchas gracias. Te amo mucho. Gracias. Claro. Hola, Frank. Bueno, pues yo tengo el gusto de estar aquí con otros compañeros que compartimos contigo otra faceta pues muy importante y muy padre de la que no se ha hablado, pero que es el ser maestros. No, y ser maestros de adolescentes, de que más de lo mejor, Héroes. de los 12 hasta Sin los capa. 15 años, ¿no? Una etapa sumamente complicada, sobre todo donde se presenta como esta reticencia en la lectura a todo lo que sea académico, ¿no? Y bueno, cuando yo vi tu libro, bueno, lo sabes, ¿no? Desde que lo vi en redes sociales, solo pásalo para leerlo. Y que yo te comentaba muchas cosas que se me ocurrían, ¿no? Que podíamos trabajar con los chavos, ¿no? A mí me pareció un libro que podía tener un público juvenil, ¿no? O sea, por la naturaleza de los cuentos, ¿no? O sea, el impacto que tienen estas historias. Pero sí te quería preguntar a ti, o sea, como que en esta otra faceta, pues esa conciencia, ¿no? De los jóvenes y de que a lo mejor su aproximación a la lectura es tan difícil en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos de inmediatez en la que nos la pasamos, no nada más dando pantallas a cada rato. Pues, ¿qué crees tú que pudiese aportar tu libro, tu experiencia, como toda esta parte de construcción de un libro, para ese quehacer docente en el cual pues queremos que los chavos lean, pero que como algo que me gustó mucho que decías, es de que disfrutaste tanto escribiéndolo que esperarías que, pues, que uno disfrute leyéndolo. Y a mí me parece que los chicos lo van a disfrutar, pero tú cómo, o sea, tú te visualizas así, o sea, como un autor de jóvenes, o hacia qué público estás como pensando que no sé, o sea, como en esta parte, pues, no sé si tú te visualizas así, o sea, como un autor no sé, juvenil, y pues, ¿qué podrías aportar, no? Pues, a los Yo creo que es muy buena pregunta. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Marta, Regi, Rose, por estar aquí. La verdad que siempre es difícil que puedan leer a esa edad. Muestran muchísima resistencia todo el tiempo a muchas cosas que no solo son la lectura, ¿no? Pero bueno, además de eso, la verdad que yo siempre he pensado que a pesar de que están muy reticentes a la lectura, no son tontos. O sea, tú puedes enseñarles a leer, o sea, les puedes acercar un libro y no van a, y lo van a entender, pues, o sea, porque muchas veces pensamos como, es que quién sabe si esto sea para ellos. Pues claro que lo es, porque son jóvenes, porque viven y porque al no ser de un lenguaje tan técnico especializado lo pueden comprender, porque hablan, este libro y muchos libros hablan de la vida y hablan de la experiencia humana, ¿no? Dice Borges, que dice, dice Borges, que la historia de la humanidad es la historia de un solo hombre. Entonces, ¿por qué? Porque si estos personajes lloraron, pues tú también has llorado, y si estos personajes amaron, tú también has amado, y desde ese punto de vista lo pueden entender. O sea, no hay manera de que no entiendan algo así. De que hay temas fuertes, pues a lo mejor y sí, está, por ejemplo, la muerte está presente en algunos cuentos, pero si no se acercan a estos temas fuertes con este tipo de contenido, pues entonces, ¿con qué sí se van a acercar? ¿No? Entonces, de todas maneras, están expuestos a una cantidad inmensa de contenido que les habla de estas cosas y de otras más, pues de una manera tal vez mucho más directa o no sé. Entonces, yo creo que eso puede aportar una manera tal vez más humana de acercarte a problemas, a desgracias. Y hablando de lo que dices de la inmediatez, eso es un libro de cuentos. Muchas veces es difícil empezar a leer, no sé, con la Odisea, ¿no? Es complicadísimo. Pero, pero si empiezas leyendo cuentos que son breves, que son cortos, que tienen pocos personajes, que te tienes que tomar 30 minutos para leerlo y ya, y después vuelves a iniciar con otros personajes, se puede hacer. Creo que eso puede aportar, que no requieres tantísima concentración en cuanto a tiempo transcurrido para leer cuentos y que propiamente lo van a entender porque es experiencia humana y los humanos entendemos experiencia humana, así de sencillo. No tendríamos por qué tapar el sol con un dedo. Listo. ¿Quién más? Sí, adelante. Yo te
quiero Gracias. esta faceta, creo que no la conocía, entonces, eh, pues sí te felicito mucho por todo el esfuerzo y que Gracias. yo como historiador creo que también una historia es muy fácil porque solo tienes que apegar a lo que pasó y si encuentras un hueco en donde no hay nada, no te puedes aventurar, ¿no? Y entonces no puedes dar como ese salto, ¿no? Que es lo que es la ficción, la literatura. Entonces yo quería preguntarte con esto de que dices de apegarte un poco al método científico, si tú tuviste en un principio una pregunta y si esa pregunta se mantuvo a lo largo de toda tu escritura, dado pues, que estabas viviendo ya pasamos sobre calidad, casos, no sé si te empezaste con una pregunta en ese momento y si se fue transformando, hoy en día tengas algo un poco más claro. No, muchas gracias, Esteban. Yo creo que no comencé tal cual con una pregunta como si fuera un trabajo pues, desde el lado de lo académico. Más bien, cada cuento requería una propia investigación. Cada cuento requería una propia pregunta. Por ejemplo, en, no sé, Sapere Aude, pues la pregunta era cómo recibió la nobleza la revolución. Y a partir de ese momento, pues se investiga, ¿no? Se lee y se leen cosas verdaderas, eso es cierto. Por ejemplo, me leí que son las luces de Kant para poder más o menos entender cómo le podría llegar a un noble hacia un panfleto medio escondido, ¿no? Pero esa es la pregunta depende del cuento. Si el cuento no tiene que ver con la historia o con un momento histórico, pues a lo mejor ahí el historiador no está tan presente. Pero si sí tiene que ver, y estoy hablando de la Revolución Francesa o del imperialismo en Argelia, por ejemplo, pues sí hay una pregunta, sí se investiga, sí se lee, pero no tanto como producto en general esto sea como una pregunta de investigación, más bien cada cuento requirió su propio proceso de investigación con sus propias preguntas, con sus propios problemas y pues con sus propios resultados también. Entonces ahí pues me siento muy orgulloso de formar parte del gremio de los historiadores porque eso me ayudó a poder meterle rigor a algo que si no le metes rigor puede despapelarse por todos lados, es meterle una estructura al trabajo del escritor y pues ya está. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una o dos más. Allá hay una, acá va a haber otra. Allá, sí, al fondo. Bueno, Fran, Ay, Emi, no lo había visto. quería aprovechar para hacer una yo me siento muy afortunado no solo de tu hermano, sino de haber compartido todos estos momentos, siempre nos ha pasado que estamos en el cuarto y de nada me dicen, oye, ven, escribí un nuevo cuento. Una disculpa. Conejillo de Indias. No, pero sí, y aunque no puedo ser por temas éticos un lector de prueba, yo fui Claro. tuve la oportunidad de conocer y aún no tengo la oportunidad de leer el libro como tal, pero aún así ya conozco mucho. Y yo te quería preguntar, en tu libro hay como 4 textos. ¿Tú pudieras inmortalizarte en una cultura? Bueno, muchas gracias, hermano. Te amo, muchas gracias. Una disculpa por sacarte de tus pendientes diarios para que leas. Sí, eso es lo que intentabas. Nada, no, muchas gracias. Y no sé, contesto rápido porque es que la verdad para Esa mí. es para la carpeta de quejas sobre el museo. Sí. Pero si tuviera que retratarme en un lugar, pues fácil. Obviamente, por lo mismo, me retrataría ahí en el Palacio de la Moneda, el 2 de diciembre del 2001, en el cuento de Eduardo Mío. O sea, creo que no tengo, pero bueno, si tuviera que elegir otro cuento para darle variedad, pues no sé, me gusta mucho también la parte de me gusta mucho la parte sobre el arte y la polémica de Laia Brachfeld, que es otro cuento también. Me retrataría en la Argelia del siglo XIX, creo que sería fantástico ver algo así. Y poder vivir ahí, digamos, brevemente. Y ya está. Unas horas. Unas horas. Compro el choco y me voy.
Adelante, Scarlett. Primero, felicitarte, porque por supuesto llegar aquí no fue fácil. Lo segundo, darte las gracias porque haber abierto no solo el manuscrito con nosotros, sino haber dejado guiar en este proceso. Fue bien bonito trabajar contigo y darte las gracias. Y lo último, preguntarle a usted, señor administrador, cuál es su personaje, su función, que a usted le gusta más hacer, administrar, ser el cajero, ser el curador. ¿Con quién de los tantos franciscos que viven aquí? Muchas gracias, Scarlett. Fue muy bueno trabajar este libro con la editorial. No sé, quedé contento con el resultado. Te agradezco también por eso. ¿Con cuál Francisco? Bueno, deben saber, para quienes todavía no entienden mucho, que este libro yo lo firmo como el coleccionista, como el curador, como el administrador, como el director, o sea, como el cajero. Entonces podrán encontrar mi nombre varias veces con diferentes personajes. Es ahí, digamos, que es un chiste local, que la idea es que ya no sea local, sino que sea universal. Pero si tuviera que quedarme con alguno, me gusta mucho la personalidad del administrador, porque él es tajante y él dice, bueno, no encontramos a nadie para hacer una cédula, no importa, ya está, seguimos. ¿Qué importa si no hay historiadores para escribir la cédula del espacio del archivo histórico? Me quedaría con él, aunque el coleccionista, que es quien les leyó al comienzo de esta presentación, también me gusta mucho por su historia de trasfondo. Cuando lo escribí, quedé muy contento con el resultado del coleccionista y administrador, creo que también sería. Me gustan mucho ambos. Última antes de irnos. Allá hay una. Bueno, si son rápidas nos da tiempo para una y dos. Haber devuelto la interés por la lectura. La pedí durante muchos años, pero orgullo leerte. Todos los días sigo conociendo un poco. Gracias, Pa. Te amo. Trabajo y espero que. Gracias, Pa. Te amo. Primero que nada, igual me da mucho gusto estar contigo y a pesar de la poca diferencia de edad que hay entre nosotros, siempre ha sido como, pues un referente para mí. Entonces, pues me enorgullece mucho estar en este momento presente. Y mi pregunta es un poco siguiendo con no sé si lo haya. Yo sé que el libro tiene un costo, obviamente, pero hablando del museo, ¿qué precio tendría la entrada del museo? No necesariamente económica, sino ¿qué valor le darías a poder entrar? Qué buena pregunta. Bueno, gracias, Mane, por estar aquí. Efectivamente, el libro tiene un costo. Qué bueno que lo preguntas. No, el coleccionista, cuando escribe sobre la colección, él dice que si tú tienes un nuevo infortunio, que te pongas en contacto con la administración. Cuando escribí eso, la intención era que pudieras dejar en este libro, al leerlo, también algún infortunio que te haya pasado. Que lo dejes y que sigas adelante. Creo que ese sería la cuota de entrada, el valor, poder dejar algo malo que te haya pasado en este libro de cosas malas que le pasaron a mucha gente y que sigas en el museo, que lo visites, que lo disfrutes, que lo vivas y salgas, pues digamos que con un infortunio menos. Tal vez esa sería la cuota que al coleccionista le gustaría cobrar. Gracias, Señor director, tenemos otra pregunta. ¿Nos da tiempo? Sí, va. Nos da Bueno. tiempo. Pues felicitarte, Fran, estoy muy orgullosa. Acompaño a tus papás. Te vimos crecer. Yo creo que eres un chico muy inteligente. Se está plasmando acá. Y a mí la pregunta, pues creo que ese es el inicio de muchas cosas. Y la pregunta que me gustaría hacer es, tu amigo te preguntó cuál es el precio para entrar, y a mí me gustaría saber cómo la persona que visita el museo, cómo sale del museo. Gracias. La persona que sale, pues para empezar, espero que con algún aprendizaje, con alguna emoción. Siempre he dicho que si tú logras
escribir algo que a la gente le haga sentir algo, enojo, tristeza, felicidad, miedo, lo que sea, y estás del otro lado. Entonces espero que te haga sentir, eso es lo primero. Y lo segundo, pues espero que salgas, digamos, con, pues, con la firme idea de seguir dando la oportunidad a autores jóvenes, autores que no están firmados con Planeta, ¿verdad? Eso básicamente. Salud. Y también seguramente saldrás conociendo más al autor. Eso también espero mucho, que cuando salgas conociendo más al autor. Señor emisor, ¿otro? Ultimísimo, ahora sí. Bueno, pues yo quiero felicitarte no solo en nombre mío, de la familia que tú sabes. Y pues por la persona que tú sabes que represento y que ya no está con nosotros. Se me antoja que teniendo un sobrino que tiene el ímpetu de ser cineasta, se me antoja preguntarte si de estos infortunios puede haber segunda y tercera. Infortunios, digo. Hay muchos infortunios que te dejan aprendizaje y buenas experiencias, porque pues, al final del día hay infortunios que te dejan muchas experiencias y de los que puedes aprender mucho. Entonces, primero que nada, pues te felicito. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias. Y Muchas gracias. Pues, nada más para cerrar, gracias tía, también te amo y pues, estaría bien ahí hablarle al comunicólogo cineasta para que ahí se aviente una adaptación, ¿no? Eso ya depende. teatro. O de teatro, ¿no? También Mario. El hechicero y Lucifer creo que se puede adaptar muy padre. El guión ya está. Muchas gracias. Pues nos queda inaugurar y hablar de otro librito, ¿no? Háganos el honor. Bueno, pues... ¿qué son? 8:37. Bueno, pues siendo las 8:37 de la noche, se inaugura formalmente el Museo de los Infortunios en Ciudad de México. Muchas gracias a quienes me acompañaron, la verdad que es muy especial para mí, insisto, es muy, muy importante, muy valioso que estén aquí. Gracias por escucharme, gracias por leerme cuando lo hagan. Dos cositas más. Aquí vamos a tener una firma de libros. Lo pueden encontrar aquí al lado para que puedan adquirirlo y digamos que ya pasan aquí, se llevan la foto, el autógrafo es gratis hoy. Y viene además, si a alguien se le olvidó dar regalo del Día del Maestro ayer, si alguien tiene algún cumpleaños cerca, Navidad está cerca, Navidad, solo faltan ya 7 meses. Entonces, no solo el suyo, regalen libros, regalen una obra tan bonita como la de Francisco. Gracias. Y pues ya nada más para cerrar, quise implementar aquí una dinámica en el teatro. Todo museo tiene su pues, libro de firmas, de que lo visitaste. Entonces me gustaría mucho que cuando vengas para que te lo firme, pues puedas colocar aquí también una palabra. Este libro, me lo voy a llevar, pues digamos que a todas las presentaciones que haya, que pues, seguramente habrá muchísimas, ¿verdad? Entonces, a medida que yo te lo firme, pues también tú regálame tu gracias por visitar el Museo de los Infortunios. Aquí lo voy a dejar. Gracias, Elic, por ser un amigo y un presentador tan importante para mí siempre. Al lado también de los libros del Museo de los Infortunios podrán encontrar otros títulos de Elic, también por si quieren echarles una mirada. Y pues nada, les agradezco mucho por estar aquí. Aquí estamos también para la firma. En verdad, pues que tengan buenas noches y gracias por visitar el Museo de los Infortunios.